Bueno, y vamos, ahora tenemos hoy con nosotros una de las grandes protagonistas, una mujer tan hermosa, joven, una doctora, la doctora Yamile Sandoval con nosotros. Vamos a poner DJ Flow, el bumper ahí de la protagonista de esta mañana, la doctora desde Panamá. Yo espero que, doctora, que no la hayamos levantado tan temprano. Vamos a escuchar el bumper. La hicimos madrugar. La actualidad socioeconómica, los negocios, la política, de la mano de los protagonistas de las historias. Contraportada Radio. Tan jovencita, doctora Yamile Sandoval. Vamos a hablar esta mañana con usted de la parte de la vacunación, Dios mío. Ahora nada más se habla de vacunación del COVID, doctora, y nos estamos descuidando de todo lo otro. Cuéntenos un poquito de la importancia de este tema. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias ahí por lo de jovencita. Ya están dentro de mis personas favoritas para visitar en Dominicana. Doctora, yo tengo que confesarle algo, A ver. Cuando la vi, yo dije, pero creo que nos equivocamos, porque como estamos en el tiempo de las Miss de los diferentes países, hemos traído a la Miss Panamá para representar el universo. Es precioso. Mis vacunas. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento un poquito y primero agradecerles la oportunidad en nombre de Sanofi y la familia de Sanofi Pasteur. Definitivamente estamos viviendo una situación muy, muy crítica, no solamente en términos de la pandemia y los desafíos que la pandemia ha traído, consecuencia de lo que ella significa, sino también en materia de inmunización en general. Solamente para darles un poquito de contexto, antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud había reportado que en todo el mundo existían más de 19 millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta. Estos números son realmente alarmantes si tomamos en consideración que la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE, que tiene representantes en República Dominicana, entre ellos el doctor José Brea del Castillo, hizo un análisis de cómo está la situación a nivel global. Y al día de hoy se estima que al menos el 25%, ha habido una caída de al menos 25% en las coberturas de vacunación en casi todas las regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica. Entonces, si nosotros nos vamos a esta situación y ponemos en contexto todo, definitivamente estamos viviendo una situación de alto riesgo y no solamente por COVID. Nos está acechando el sarampión, nos está acechando la tosferina, nos empieza a acechar próximamente la influenza en República Dominicana, ya que es un país de hemisferio norte. Entonces, no podemos bajar la guardia. Esto no quiere decir que salgamos de manera desenfrenada, desordenada a vacunarnos. Esto quiere decir que el miedo no nos paralice a tomar decisiones informadas de la mano de los profesionales de la salud y de las autoridades. Doctora, 25% es muchísimo. Y esto puede causar, usted dice, vemos riesgos solamente digamos que en niños, aquellas segmentos de la población, o también esto puede también generar, algún niño puede transmitirlo también a un adulto, ¿cierto? Podemos ver otras pandemias además, o otros brotes de otras enfermedades debido a esto. Es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que partir de la premisa también de que la vacunación no es cosa de niños. Eso es un mito que existe generalizado. La vacunación es a lo largo de la vida. Y nosotros en estos momentos, a pesar de que hemos estado confinados mucho tiempo, aquí en Panamá recientemente se ha empezado a levantar un poco las medidas de confinamiento, pero estuvimos confinados 6 meses, prácticamente 7 meses. Trancados 24 horas. Trancados, limitados, podíamos salir algunos días de la semana por género, o sea, pero a pesar de eso, nosotros estamos en riesgo de tener brotes epidémicos, ¿ok? Es decir, tener aumento en el número de casos en nuestros países de enfermedades. Te pongo el ejemplo sencillo, sarampión, que ya desde hace 5 años estamos viendo un aumento en el número de casos de sarampión en las Américas, cuando en su momento era una enfermedad que había sido eliminada. ¿Pero por qué? Porque somos un sitio de tránsito. Dominicana no se escapa de eso. Nosotros tenemos otras regiones del mundo donde
existen movimientos, existe una cultura que se aleja de la vacunación. Entonces, todas estas personas que ya antes de la pandemia tenían esquemas de inmunización incompleto, empiezan a migrar a áreas donde estábamos un poco más fortalecidas y nos exponemos. Ahora imagínense en el contexto actual del confinamiento, todos nuestros pequeños, los niños siempre son como un foco de transmisión primario, porque si yo no completo ese esquema de vacunación primario en ese niño no tiene el sistema inmunológico, digamos que a tope, y eso va a ser más vulnerable a todas las personas que están a su alrededor también. Entonces, por eso es que es tan importante en estos momentos, todos los que están escuchando, ir a revisar sus cartillas de inmunización, ver si están completas sus vacunas contra sarampión, contra pertusis, que es tosferina, próximamente su vacunación anual de contrainfluenza, es supremamente importante, su vacuna contra la polio, para asegurarnos que nuestros niños chiquitos tengan su esquema primario completo y que de alguna manera entonces los que están a su alrededor puedan verse protegidos por ese efecto de inmunidad comunitaria. Y los adultos completen también. Doctora, obviamente el COVID ha sacado de enfoque, yo sé que en nuestro país teníamos jornadas de vacunación, el gobierno lo hacía de manera proactiva, ahora el COVID, el foco está en otros lados. Lo que usted hace es un llamado, o sea, ahora escuchándola, no podemos descuidar estas jornadas y hacerlo de manera proactiva, porque aquí obviamente usted habla de malaria, puede haber un brote o habla de otras enfermedades que pueden causar también muertes y puede haber escaladas, obviamente. Sí, realmente es una excelente reflexión la que acabas de hacer, porque, digamos, la acción de vacunación no depende solamente de la acción de un gobierno, ¿ok? El acto de vacunar. Es una decisión conjunta, es una decisión consensuada entre las iniciativas que tomen nuestros gobiernos y qué tan informados estemos nosotros como dueños de nuestra salud. Dicho esto, en el contexto de COVID, también tenemos que ser conscientes que nuestros gobernantes, nuestros sistemas de salud han enfrentado un desafío sin precedentes. Yo creo que ni siquiera la pandemia del 2009, la influenza H1N1, H1N1, tuvo no quiero decir impacto, pero tuvo una escala tan abrumadora como la de COVID-19. Tomando esto en consideración, muchos de los recursos que nuestros gobiernos, nuestros sistemas de inmunización, nuestros médicos, público-privado, es decir, nosotros como país, se han enfocado en tratar de controlar la pandemia, tomando recursos que probablemente estaban alocados para darle continuidad a lo que decías, a estas jornadas de vacunación. Entonces, lo que se estaba haciendo de manera muy masiva, sistematizada, puede ser que no se haya dejado de hacer, pero no se ha podido hacer con la misma intensidad. Yo creo que nuestros países nos necesitan a nosotros, necesitan a ustedes como comunicadores sociales, a nosotros como profesionales de la salud o industrias preocupadas realmente por mantener a raya o prevenir aquello que es prevenible con lo que tenemos en estos momentos. En estos momentos nosotros tenemos dos cosas poderosas. Tenemos información científica veraz sobre la seguridad de las vacunas y el rol de lo que es completar un esquema de inmunización. Y tenemos además la capacidad de poder educar a la población a que tome decisiones informadas, que revisen cuál es su centro de vacunación, ya sea público o privado, para que puedan entonces acordar una cita, acudir a revisar cómo está su esquema y aplicarse de manera programada. No quiere decir que si me faltan 6 vacunas, me voy a poner las 6 vacunas de una vez. Si se puede, en la instalación de salud se lo dirán, y si no, programarnos. Yo ayer decía con otro colega, el miedo no es el problema. Estamos viviendo momentos de gran incertidumbre y tenemos miedo. Y está bien sentir miedo. Lo que no podemos permitir es que nos paralice, caer en el pánico que nos paralice y que no nos permita
poder tomar decisiones mucho más racionales, orientadas a prevenir aquello que es prevenible. En este caso, rebrotes, ¿no? En nuestros países o que nos vayamos a complicar por una situación que es totalmente prevenible a través de la vacunación. Justamente, doctora, eso es parte de lo que en estos días incluso la OMS ha estado discutiendo, porque sabemos que viene una época donde la gripe, o la influenza, como muchos le llaman, o como se llama, va a golpear grandemente a la humanidad en varios países. Entonces, al no tener la vacuna, está todavía aún con el riesgo del COVID-19, entendemos que vamos a volver para atrás. Entonces se confunden tanto los síntomas que no se sabe qué es una cosa o la otra. O sea que parte de también de esas prevenciones que me encanta. De hecho, yo soy madre de 4 hijos y yo me he quedado pensando, Dios mío, ¿cuándo fue la última vez que yo vacuné a mis hijos? Y mis hijos, de hecho, tienen que tener refuerzos por las edades que tienen y yo tengo tiempo que no le pongo una vacuna a los niños. O sea que este es un tema que hay que prestarle mucha atención. Nereida, y yo te agradezco demasiado esta reflexión que tú haces, porque es fundamental. Digo, son reflexiones de la vida real, así somos, y datos súper interesantes también publicados en la página de la Sociedad Europea de Pediatría, Española de Pediatría, perdón, hablan de cómo históricamente, de manera natural, cuando se trata de dosis de refuerzo, las coberturas van disminuyendo y eso se hace muy evidente en la medida que va creciendo ese niño, sobre todo en la adolescencia y ni decir en el adulto. Y yo te lo digo como profesional de la salud súper transparente, los que me conocen saben lo transparente que soy como madre. Yo, a pesar de ser médico, hasta hace 3 años que estoy aquí en Sanofi y año y medio que estoy en Sanofi Pasteur, realmente no me había detenido a reflexionar sobre el poder detrás de la inmunización. Tanto que si tú te pones a indagar un poquito más, aquí tenemos temas de conversa a lo largo, actualmente 1 de cada 10 niños nunca va a llegar a recibir ninguna vacuna. Sin embargo, al año hasta 3 millones de personas se salvan tan solo por haberse colocado una vacuna. Entonces, nosotros no podemos descuidarnos. Lo primero que hay que hacer es hacer ese autoanálisis, esa reflexión que acabas de hacer, Nereida, de que, ¿cómo estoy yo en términos de inmunización? ¿Por qué yo no he vacunado, no me he vacunado a mí o he vacunado a aquellos que yo más amo? Si después del agua potable, la inmunización o las inmunizaciones es la segunda estrategia más costo efectiva y poderosa. Un día de cama en intensivo, dependiendo del centro hospitalario, te puede costar, you name it, $500, $1,000, depende. Una vacuna te puede costar, voy a irme a un extremo, $50, $20. Sí, Si yo pongo eso en perspectiva, tú dices, oh por Dios, ¿debo vacunar a mis seres queridos? ¿Debo promover el acto de vacunación segura? ¿O debo seguir así, silente, temeroso muchas veces, porque me falta información? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en estos momentos, ¿no? Educando un poco y facilitando que las personas se puedan empoderar y podamos recuperar esas oportunidades perdidas. A mí me encanta esa frase, recuperar las oportunidades perdidas de tus hijos, que le faltan esos refuerzos, de tus familiares, y no ser una estadística más de las que la Organización Mundial de la Salud o los países locales citan. Doctora, para terminar, ¿los adultos necesitan reforzar algunas vacunas o solamente es, por ejemplo, las vacunas de la influenza o vacunas así, digamos que no son obligatorias? Sí hay vacunas que deben ser reforzadas en el adulto. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la vacuna de tétano, que tiene que aplicarse un refuerzo de manera programada. Las vacunas de neumococo también, y la vacuna de influenza, la influenza aplicarse anualmente, la de neumococo en los adultos también tiene que aplicarse según el esquema correspondiente. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es revisar el calendario de vacunación oficial de nuestros países. El de Dominicana sale publicado en la web. Luego, si tenemos a mano nuestra tarjeta,
hacer el cruce, y si no la tenemos, acudir a una instalación de salud y decir, no recuerdo cuándo fue la última vez que me vacuné. Y yo quiero cerrar con un dato, porque yo sé que ustedes son también good, hay que buscar la información y la evidencia. Recientemente, el CDC publicó cómo están los números en términos de fallecidos por COVID y las distintas condiciones que pueden tener añadidas. En un porcentaje interesante de los casos de pacientes que fallecieron y que habían sido diagnosticados por COVID, por ejemplo, solamente y que adicionalmente tenían enfermedades como influenza, neumonías por otros, enfermedades, hipertensión, diabetes, obesidad. Solamente el 6% se le consignó al momento del fallecimiento que la causa primaria había sido COVID. Solo el 6%. Eso quiere decir que el resto del 94%, y cuando uno analiza los datos, hubo una exacerbación de las condiciones que tenía de base. Es decir, esa obesidad, esa diabetes, esa influenza, y ojo, la resalto mucho porque Dominicana está próxima a empezar ya ese aumento en la circulación del virus de la influenza, fue un condicionante para que ese cuadro primario, él entró por COVID, pero tenía una exacerbación de las condiciones que lo ponían en riesgo. ¿Okay? Entonces, prevengamos lo que es prevenible, mejoremos nuestros estilos de vida, alimentación, actividad física, y mejoremos cómo están nuestras cartillas o nuestros esquemas de inmunización. No seamos parte de una estadística más. Yo creo que eso es, en la medida que nosotros continuemos comunicando el valor detrás de la vacunación, detrás de la prevención, vamos a poder ayudar a salir victoriosos de esta pandemia que nos está dejando demasiados aprendizajes. Back to basics, dirían mis profesores. Doctora Sandoval, esa cifra me ha dejado grave, 6% apenas. O sea, solamente. O sea, que en realidad era como decían al inicio, el virus no es tan fatal el virus solo, pero si lo tienes con otra condición, ya. Es que el virus como tal todavía estamos terminando de entender. Sabemos que es un virus súper agresivo, que tiene un comportamiento, digamos, que estamos terminando de desenmarañar. Entonces, si yo no conozco bien a ese enemigo, ¿para qué le voy a dar chance de que se aproveche de otras condiciones? No le demos pie. Yo creo que tenemos nosotros que darle batalla al COVID, y la vacunación sistemática, el acudir a nuestros centros de salud, nuestras instalaciones de salud para ponernos al día, va a ayudar a poner ese granito de arena, no solo en República Dominicana. Como tú mencionas hace un rato, el tema de la marca país, bueno, mi marca país es que yo también me puedo empoderar de mi salud y yo voy a ayudar a combatir al COVID con acciones informadas, actuando dentro de mi comunidad como un actor de cambio, como fuente de cambio. ¿Por qué? Porque yo me voy a empoderar de mi salud. Yo creo que eso es fundamental. No solamente me cuido en casa, me cuido fuera de mi casa, cuido a mi familia. Nereida va a revisar las cartillas de inmunización de mis hijos y los vamos a poner al día en este refuerzo. Doctora, mil y mil gracias por su participación. Gracias por conectar desde Panamá, la doctora Yamile Sandoval, gerente médica de Sanofi. Desde Panamá le hicimos madrugar, pero le mandamos un abrazo y gracias por ayudarnos y edificarnos en este tema. Esta conversación va a estar disponible en nuestros canales dentro de un ratito. Le agradecemos a todos los que se conectaron el favor de su sintonía y nos vemos mañana a las 7 por Power 103.7. Hasta mañana, bendiciones. Bendiciones.